En estos momentos de incertidumbre, deseo compartir con ustedes una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. Permitan que estas palabras resplandezcan como una luz en medio de la oscuridad, guiándolos hacia un refugio seguro en tiempos difíciles. La promesa de protección es un regalo divino, una brújula en el viaje de la vida. Imaginen un tejido invisible, sutil pero resistente, que envuelve sus días. Esta trama celestial se entreteje con cada elección, cada desafío, y se convierte en un manto de seguridad cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Esta promesa no es un discurso hueco ni un consuelo temporal, es una afirmación sólida de que, sin importar cuán intensa sea la tormenta, hay un anclaje firme al cual agarrarse. En tiempos difíciles, la incertidumbre puede pesar como una carga insoportable. Pero permítanme asegurarles que esta promesa no es un saludo desde lejos, es una presencia constante, un eco eterno que resuena en cada latido de sus corazones. A través de los ciclos de la vida, esta promesa ha permanecido inmutable, recordándoles que no están solos en su travesía. Cuando los desafíos se ciernen amenazantes, cuando la tormenta nubla la claridad de su camino, les insto a recordar la promesa que está tejida en la esencia misma de su existencia. No es simplemente una declaración divina, es un lazo que une sus almas con la fuerza eterna que guía cada paso. En estos tiempos difíciles, la promesa no solo es un consuelo, es una afirmación de su valía y el recordatorio de que están envueltos en amor y protección. Visualicen, si pueden, cómo esta promesa se manifiesta en cada experiencia de sus vidas. Es como un faro en la tormenta, guiándolos a través de los mares tumultuosos de las pruebas. No es una garantía de camino sin piedras, sino la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la promesa iluminará su camino. En las páginas de la historia personal de cada uno, encontrarán que la promesa de protección se entreteje con cada capítulo. En los momentos de felicidad, la promesa resplandece como el sol, recordándoles que la alegría es un regalo divino. En las sombras de la tristeza, la promesa se convierte en un bálsamo suave que consuela los corazones quebrantados. Es esencial comprender que la promesa no es un mecanismo mágico para evitar el sufrimiento, sino un fundamento sólido que sostiene sus vidas cuando los cimientos tiemblan. En estos tiempos difíciles, no les ofrezco una solución instantánea, en cambio, les presento la verdad de que en cada desafío, están acompañados por una fuerza que supera cualquier adversidad. La promesa de protección es un testamento de su valor intrínseco. No están destinados a naufragar en el mar de la vida, están destinados a navegar con la certeza de que incluso en las tormentas más feroces hay un capitán que guía su barco con sabiduría y amor infinito. La promesa no se desvanece cuando enfrentan las olas, se intensifica, revelándose como una roca inamovible en medio de las aguas tumultuosas. Ahora, adentrémonos en los cimientos sólidos sobre los cuales descansa esta promesa, porque comprender el fundamento es esencial para aferrarse a ella con convicción. Esta promesa no es un contrato condicional, no está sujeta a la fluctuación de sus circunstancias. No, es más profunda que eso. Es un pacto divino, un compromiso eterno que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Imaginen una roca inmutable en medio del océano de la existencia, una roca sobre la cual se erige la promesa de protección. Aunque las olas arremetan con fuerza, esa roca permanece inalterable, sosteniendo el faro de la esperanza en su cima. El fundamento de esta promesa yace en la esencia misma de la creación. Desde el amanecer de los tiempos, cuando la luz dispersó la oscuridad, los cimientos de esta promesa fueron colocados con amor y cuidado divinos. Cada uno de ustedes, seres únicos y preciosos, está tejido en la trama de esta promesa desde su concepción. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué la promesa no evita que enfrentemos desafíos? Aquí radica la belleza de su fundamento. La promesa no les ofrece un camino exento de dificultades, sino que les garantiza la compañía divina en cada paso de ese camino. Cuando se enfrentan a pruebas, no están solos, están respaldados por un poder que va más allá de la comprensión humana.
En medio de la creación, cuando las estrellas fueron esparcidas en el cielo y los océanos abrazaron la tierra, sus vidas fueron marcadas por la promesa de protección. Esta promesa no es una declaración abstracta, es una realidad intrínseca que guía sus destinos. En el tumulto de la vida cotidiana, puede ser fácil olvidar este fundamento, pero les insto a recordar que la promesa es más que palabras, es un vínculo eterno entre sus almas y la fuente de toda vida. Cuando los vientos de la duda soplen, anclen sus corazones en el fundamento de esta promesa. Es firme como una roca en medio del océano, resistiendo las mareas cambiantes de las circunstancias. La promesa no fluctúa con las mareas de la vida, es constante, un faro que permanece inalterado incluso en las noches más oscuras. La promesa de protección es su escudo en tiempos difíciles, un refugio seguro cuando las tormentas amenazan con desbordarse. Pero, queridos oyentes, recuerden que el fundamento de esta promesa no solo se encuentra en los momentos de crisis, está presente en cada amanecer, en cada suspiro de gratitud, en cada lágrima de alegría. En cada momento, están envueltos en la seguridad de esta promesa, un recordatorio de que su existencia es parte de un plan divino más grande. La promesa no es una casualidad o una ocurrencia aleatoria, es la esencia misma de la existencia, tejida en los hilos de la creación. Imaginen la realidad como un vasto tapiz cósmico, donde cada hilo, cada experiencia, se entrelaza con el propósito más elevado. En este tapiz, la promesa de protección es la costura divina que conecta sus vidas con la voluntad eterna. Esta conexión no se basa en condiciones, no es una promesa contingente de acuerdo con sus méritos o virtudes. Es más profunda que eso. Es un compromiso incondicional, un pacto eterno que trasciende las fluctuaciones de sus días. La promesa no promete un camino sin obstáculos, pero garantiza que nunca caminarán solos. En el corazón de esta promesa, descubrimos que el fundamento no es solo amor, sino un amor que supera toda comprensión. Este amor divino es una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio, una energía que fluye a través de cada latido de sus corazones. En tiempos difíciles, cuando la sombra de la duda se cierne sobre ustedes, recuerden que están arraigados en un amor que nunca flaquea. El fundamento de la promesa también es un recordatorio de que no están destinados a llevar solos el peso de sus desafíos. En sus momentos más solitarios, cuando sientan que la carga es abrumadora, sepan que la promesa es una presencia constante, un eco suave que les recuerda que no hay carga que no puedan compartir. La estabilidad de esta promesa radica en su inmutable fidelidad. En un mundo donde las circunstancias cambian como el viento, la promesa permanece como un faro constante. Pueden confiar en que, aunque todo a su alrededor parezca efímero, la promesa es un ancla firme que sostiene sus vidas en medio de la tormenta. Avancemos hacia la siguiente capa de esta narrativa divina, donde exploraremos cómo la fuerza se manifiesta en la promesa en tiempos de necesidad. A medida que profundizamos, descubriremos que la promesa no solo es un compromiso unilateral, es una invitación a encontrar fortaleza en medio de la fragilidad, a descubrir un poder que reside en lo más profundo de sus seres. En tiempos difíciles, la necesidad de fuerza se vuelve apremiante. La promesa no es simplemente un escudo pasivo, es una fuente activa de poder. Imaginen la promesa como un manantial inagotable que fluye en lo más profundo de sus seres. Esta fuente no se agota con el tiempo ni se ve afectada por las circunstancias externas. Es un río constante de fortaleza que pueden invocar en cada paso de su viaje. La promesa no promete caminos sin obstáculos, pero asegura la capacidad de superar cualquier desafío. En esos momentos en los que la adversidad parece abrumadora, cuando los vientos de la vida soplan con fuerza, recuerden que la promesa no les pide que enfrenten solos la tormenta. Más bien, les ofrece la fuerza necesaria para atravesarla con valentía. En la promesa, encuentran un aliado divino en su viaje. No es simplemente una palabra escrita en el viento, es un respaldo cósmico que los empodera. La fuerza en la promesa no es una fuerza impulsada por el miedo o la violencia,
sino una fortaleza que emana del amor incondicional que la sustenta. En cada desafío, descubren que la fuerza no es solo una capacidad de resistir, sino la habilidad de adaptarse y aprender. La promesa no garantiza una vida exenta de dificultades, pero asegura que cada dificultad será una oportunidad para crecer, para descubrir la fuerza que reside en lo más profundo de sus almas. Permítanme también compartirles que la fuerza en la promesa no es una fuerza que divide, sino que une. Cuando enfrenten tiempos difíciles, recuerden que no están solos en su lucha. La promesa es un recordatorio de que, al unirse en la fuerza del amor y la unidad, pueden superar cualquier desafío que se presente en su camino. En los momentos de debilidad, cuando la fatiga amenace con apoderarse de sus espíritus, les insto a recordar la fuerza inherente en la promesa. Es un poder que no se agota, una llama que nunca se extingue. Al abrazar la promesa con fe inquebrantable, descubrirán que la fuerza que necesitan para perseverar ya está presente en sus vidas. La promesa no es simplemente una idea abstracta, es una realidad palpable que pueden incorporar a sus vidas. En los momentos de necesidad, cuando el peso de la carga parece insoportable, les insto a abrazar la promesa con fe inquebrantable. No es un gesto simbólico, sino un acto transformador que puede cambiar la perspectiva de cualquier situación. Primero, comprendan que la promesa está siempre a su alcance. No es algo distante o reservado para momentos excepcionales, es un regalo divino que pueden invocar en cualquier instante. En los días soleados de alegría, recuerden que la promesa es su compañera constante, celebrando junto a ustedes. En las noches oscuras de desesperación, sepan que la promesa es una luz que nunca se apaga, guiándolos hacia la esperanza. Abrazar la promesa implica confiar en que, incluso en los tiempos más difíciles, están envueltos en un amor eterno que nunca se desvanece. Cuando la tristeza nuble sus corazones, cierren los oídos al susurro del desánimo y escuchen la melodía suave de la promesa, recordándoles que están tejidos en un tapiz de significado y propósito. En momentos de necesidad, les invito a refugiarse en la promesa como lo harían bajo un manto protector. No es simplemente una ilusión de seguridad, es una realidad que puede ser su ancla en medio de las tormentas. Cuando los vientos de la duda soplen con fuerza, anclen sus almas en la promesa, confiando en que esta conexión divina los sostendrá. La promesa no es simplemente un faro que brilla en la oscuridad, es una guía constante que busca moldear la forma en que vivimos. En cada amanecer, nos invita a comenzar el día con gratitud, reconociendo que cada nuevo aliento es una manifestación de la promesa divina que nos sostiene. En los momentos de alegría, nos alienta a celebrar la vida como un regalo sagrado, recordándonos que el amor eterno nos envuelve incluso en las pequeñas victorias cotidianas. La rutina diaria, con sus responsabilidades y desafíos, se convierte en el escenario perfecto para incorporar la promesa en nuestra vida. Invito a cada uno de ustedes a tomar un momento consciente en medio de la vorágine diaria. Puede ser mientras disfrutan de su taza de café por la mañana o cuando el silencio de la noche envuelve sus pensamientos. Permítanse sentir la presencia de la promesa en estos momentos, conectándose con la realidad de que están envueltos en un amor que trasciende las circunstancias. En este espacio de reflexión diaria, descubrirán que la promesa no solo es una afirmación en momentos de adversidad, sino un faro constante que ilumina el camino en la cotidianidad. Cada tarea rutinaria se transforma en una oportunidad para expresar gratitud y amor. Cada desafío se convierte en un recordatorio de la fuerza que fluye desde la promesa misma, dándonos el coraje necesario para superar cualquier obstáculo. Además, los invito a compartir sus reflexiones y experiencias relacionadas con la promesa divina. Cada uno de ustedes tiene una historia única que puede iluminar el camino para aquellos que buscan consuelo y orientación. La comunidad que hemos formado es un espacio donde cada voz es valiosa, donde el intercambio de sabiduría enriquece a todos nosotros. Al compartir sus pensamientos, no solo contribuyen a esta comunidad, sino que también crean una red de apoyo y comprensión mutua.
La promesa es un eco perpetuo que resuena en los momentos de calma y en las tormentas de la vida. Al explorar sus capas más profundas, descubrimos que esta promesa no es estática ni unidimensional. Es un espectro vibrante que abarca la totalidad de la experiencia humana. En su esencia más básica, la promesa nos ofrece consuelo. Es un abrazo divino en medio de nuestras aflicciones, una presencia que calma las tormentas internas. Cuando las lágrimas caen y el corazón se siente abrumado, la promesa nos envuelve como un manto suave, recordándonos que no estamos solos en nuestra tristeza. Sin embargo, la promesa va más allá de ser un simple bálsamo para las heridas emocionales. En sus capas más profundas, se revela como un desafío a crecer. Nos insta a mirar más allá de las circunstancias aparentemente adversas y descubrir la fortaleza dentro de nosotros. La promesa no nos protege de las pruebas, nos da las herramientas para enfrentarlas con coraje y determinación. En medio de los desafíos, la promesa nos muestra que la fuerza no es sinónimo de ausencia de debilidad. Nos insta a abrazar nuestra vulnerabilidad y, a través de ella, encontrar una fortaleza que surge de lo más profundo. Es en esos momentos de fragilidad aparente que la promesa se manifiesta como un recordatorio de que la auténtica fortaleza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de atravesarlas con integridad. Otra capa significativa de la promesa es la invitación a la esperanza. En los días oscuros, cuando la incertidumbre nubla nuestro horizonte, la promesa nos llama a mirar más allá de la niebla. Es un faro que destaca la posibilidad de un mañana mejor. Nos susurra que, incluso cuando la noche sea más oscura, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. La promesa también nos desafía a mantener la fe en medio de la duda. En los momentos en que las preguntas superan a las respuestas, la promesa nos invita a confiar en lo que aún no vemos. Nos recuerda que la fe es como un músculo que se fortalece con la práctica y que, a veces, es en la incertidumbre donde se gestan las verdades más profundas. En estas capas más profundas, la promesa se convierte en un llamado a la acción. No es una seguridad pasiva, sino un compromiso activo con la vida. Nos insta a ser agentes de amor y compasión en un mundo que a menudo parece necesitarlos desesperadamente. La promesa nos desafía a hacer luz en la oscuridad, a ser instrumentos de paz en medio del caos. Además, la promesa nos impulsa a la gratitud. En nuestros días de abundancia, nos invita a reconocer la generosidad divina que se manifiesta a nuestro alrededor. Nos insta a abrir nuestros corazones al agradecimiento, sabiendo que la gratitud es un puente hacia una conexión más profunda con la promesa misma. La promesa divina es como un tesoro de innumerables facetas, cada una revelando un aspecto diferente de su significado y propósito. Al explorar estas capas más profundas, nos encontramos inmersos en un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo. Que cada palabra de esta narración les sirva como una guía en este viaje, ayudándoles a desentrañar las riquezas de la promesa divina en sus propias vidas. Abrazar la promesa también implica rendirse ante su poder transformador. Permitan que la promesa se filtre en cada rincón de sus vidas, iluminando incluso los lugares más oscuros. Cuando enfrenten desafíos, no lo hagan con la mirada puesta en la derrota, sino con la certeza de que la promesa les otorga la capacidad de superar cualquier obstáculo. En tiempos de necesidad, busquen la promesa en la oración, la reflexión y la conexión con lo divino. No es una búsqueda en vano, es un encuentro con la verdad eterna que trasciende las circunstancias temporales. Permitan que la promesa se convierta en su guía constante, una brújula moral que los oriente incluso en los momentos de mayor confusión. Y así, concluimos nuestra exploración de la promesa divina de protección en tiempos difíciles. Les dejo con estas palabras como un recordatorio de que la promesa es más que una declaración, es una invitación a vivir con fe y valentía. Abrazar la promesa no significa escapar de los desafíos, sino caminar a través de ellos con la certeza de que están envueltos en un amor que nunca falla. Queridos amigos que nos han acompañado en esta profunda reflexión sobre la promesa divina de protección en tiempos difíciles,
Confiamos en que estas palabras hayan tocado sus corazones de la misma manera que lo hicieron con nosotros al compartirlas. Sabemos que cada uno lleva consigo su propia travesía y desafíos, y es nuestro deseo que hayan encontrado consuelo y fortaleza en esta promesa eterna. Nos encantaría saber sus pensamientos y experiencias en la caja de comentarios. Sus palabras son valiosas y pueden resonar con aquellos que también buscan inspiración y guía. Además, si este video ha dejado una impresión positiva en sus vidas, les pedimos amablemente que dejen un like. Este gesto simple no solo nos impulsa a crear más contenido significativo, sino que también ayuda a que estas palabras alcancen a más personas que puedan necesitarlas. Si desean ser parte de nuestra comunidad y recibir más reflexiones, motivación y contenido inspirador, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Juntos, formamos una familia que comparte la búsqueda de significado y esperanza en cada paso de la vida. Por último, los instamos a compartir este contenido con aquellos a quienes crean que les pueda brindar consuelo o inspiración. En estos tiempos desafiantes, la luz de la promesa puede ser un faro para muchos. Agradecemos profundamente su apoyo y participación en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Que cada uno de ustedes encuentre paz, fortaleza y renovada esperanza en la promesa divina. Hasta la próxima vez, queridos amigos.